Hoy vamos a hablar acerca de las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo general, en algún momento de su vida, usted tiene que haber dudado de la fe. ¿Ya? Son pocas las personas que tienen una fe, yo diría, inamovible. Una fe que no se mueve con nada. Por lo general, las personas en algún momento tienen alguna duda si Dios existe, si Cristo existe, si Cristo vino al mundo, si realmente es verdadera la fe. Y puede ser cualquiera de las circunstancias, sobre todo cuando eres adolescente y eres bombardeado por un sistema ateísta donde declaran muchas cosas como ilusorias, como científicas y no son científicas. ¿Sí? Son teorías, que a veces son en su mente teorías. ¿Por qué son teorías? Sencillo, si usted es observador, va a ver que en un reportaje dicen la Tierra tiene 100.000 millones de años, y después dicen 200.000 millones de años, después 10.000 millones de años, y nunca se ponen de acuerdo, como que 10.000 años no fuese nada, o 100.000 millones no fuese nada. Y es ahí donde la ciencia especula con respecto a cosas tan sencillas. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si la Tierra tuviese millones de años, ¿de qué porte era el Sol? ¿Se ha hecho esa pregunta? Es una pregunta tan sencilla y científicamente está comprobado, porque es un hecho comprobable, que la Tierra está en el lugar preciso en el espacio para que pueda haber vida sobre la Tierra. Y que el Sol es una, por decirlo así, bola de gas que crece o se consume. Se consume, en algún momento va a tener una explosión, pero se consume. Y si la Tierra tuviese millones y millones de años, como dicen los científicos, valga la pregunta, ¿de qué porte era el Sol en esos millones de años? Y está comprobado que sería imposible la vida en el planeta Tierra por el porte del Sol. Algo tan sencillo, pero no lo dicen simplemente porque la ciencia postmoderna es manejada por Satanás para que la gente no tenga fe en Dios. De la misma forma, la ciencia ha intentado negar la fe cristiana. ¿Qué ha intentado hacer la ciencia? Negar la fe cristiana. Y el problema de la fe cristiana no es la ciencia, sino son los mismos cristianos. Cristianos que no leen la Biblia, cristianos que no oran, cristianos que no investigan y tienen una fe débil y por esa razón no pueden defender su fe. Y llegan a un punto donde se apartan algunos de la fe porque les convenció más lo que decía el sistema que lo que declara la Escritura. Un hombre me dijo a mí, Javier, ¿por qué crees tanto en Dios? Le dije, yo no era creyente. Es más, yo me burlaba de mis hermanos creyentes. Y mis hermanos pueden dar testimonio de que yo me burlaba. Cuando ellos iban a la iglesia yo les cantaba, alabaré, alabaré, típica burla, y me burlaba de ellos. Pero una persona me lanzó el desafío, y fue sencillo el desafío, de que si yo quiero comprobar si Dios es real y su palabra es real, o sea, Cristo es real, debo comprobar que la Biblia es real. Y cuando tú te pones a investigar la Biblia, como lo hizo John McDowell, uno de los ateos científicos más preponderantes del cristianismo que hoy en día está en Estados Unidos, él era un ateo, pero al tomar la Escritura y querer demostrar que la Biblia es falsa, se dio cuenta que la Biblia es verdadera. Entonces usted, en base a la fe, no tiene una fe ciega. El error de los evangélicos en el pasado fue decir, nosotros tenemos una fe ciega en Dios. No, nuestra fe no es ciega. El hecho de que Jesús diga, bienaventurados los que no vieron y creyeron, no significa que es un salto de fe a ciegas. No es un salto de fe a ciegas. De hecho, la gente que practica bungee no hace un salto de fe a ciegas. Se lanza, ¿por qué? Porque sabe que está amarrado a una débil soga, pero está amarrado. Por lo menos tiene un poco de evidencia que si cae, no va a darse el tortazo y quedar reventado. Nosotros los creyentes, mis queridos, no tenemos un salto de fe a ciegas. No es que nosotros nos lanzamos y como un día un amigo le dice a un tipo, ¿y por qué tú crees en Dios? Porque sí. El porque sí no es válido. Entienda, mi querido hermano, no es válido. El cristianismo, a diferencia de las demás religiones, es evidencia. Y esa evidencia es aplastante frente a la historia que nos quieren contar hoy en día. Por cosa de tiempo voy a tocar cosas sumamente básicas y considero que son importantes. Primero,
La resurrección no se puede demostrar científicamente. No se puede. Eso es algo ya que usted no se canse. Usted no intente, hermano, demostrarla científicamente porque usted se va a cansar. Ahora, ¿por qué razón? Ya, necesito que vayas avanzando, Adrián, por favor, en lo que voy diciendo. ¿Ya? Porque la resurrección se tiene que comprobar legalmente. ¿Cómo se tiene que comprobar? Legalmente. Y existen dos formas de comprobar un hecho. Uno es científico y el otro es legal. No todo se comprueba científicamente. Por ejemplo, una comprobación científica necesita mostrar que algo es verdad repitiendo el hecho delante de la persona que duda del hecho. Si yo quiero comprobar que algo es verdad científicamente, porque dudo de eso, la comprobación científica es exacta. ¿Cómo es? Es exacta. Eso quiere decir que la comprobación científica me enseña a mí que si hago la prueba, tengo que encontrar lo que demuestra la ciencia. Por ejemplo, si yo agarro un pedazo de papel y hago un barquito y digo, científicamente este barco, si lo coloco sobre el agua, flota. ¿Qué es lo que va a suceder si lo coloco una vez? Dígame usted, flota. Si lo coloco 2 veces, ¿cuántas veces lo tengo que colocar para que falle? Nunca va a fallar, porque está comprobado que el barco de papel flota. No sé si me hago entender, mis queridos hermanos. Mire, las farmacéuticas, para poder comprobar que un medicamento es efectivo para los seres humanos, ¿qué es lo primero que hace? Pruebas. Pruebas de laboratorio, una y otra prueba de laboratorio, y nunca la hacen en animales. Primero, como el mito dice, no, primero hacen varias pruebas de laboratorio y al final lo prueban en animales cuando creen que está bien. Y cuando va a salir al mercado, hay voluntarios, hay gente que firma y coloca su sello ahí diciendo, yo me ofrezco como voluntario para probar tal medicación. Yo no lo haría, pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Y de hecho, lo comprobamos con el coronavirus, ¿cierto? Muchos se quejaban de que los medicamentos estaban saliendo muy rápido al mercado sin pasar el proceso científico de prueba. Porque algo científico, otra vez, tiene que ser comprobado repetidas veces frente a la persona que duda del hecho. Cualquiera que sea, mis queridos hermanos. Pero eso no significa que todas las cosas se tienen que comprobar así. No se pueden comprobar todas las cosas así. ¿Dónde comiste ayer, César? No puede ser. Ok. ¿Podemos comprobar científicamente que él comió pisatélite? ¿Por qué no podemos comprobarlo? Porque no estuvimos ahí. Pero aunque estuviésemos ahí, no podemos comprobarlo porque para que sea científico tiene que repetirse una y otra vez el mismo hecho, de la misma forma, bajo el mismo método. Entonces, la única forma que nos queda comprobar si César comió pisatélite es la forma legal. Y para eso tenemos que buscar la forma legal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el método legal se basa en testimonios. ¿En qué se basa? En testimonios. Se llega a un veredicto en base a la evidencia, a la eficacia de la evidencia. La evidencia tiene que ser eficaz. ¿Cómo tiene que ser? Y hay 3 formas, escuche bien, para demostrar un método legal. La primera es testimonios orales. Así que, Mayela, ¿verdad? Lo certifica. Ya tenemos el testimonio oral de que él comió pisatélite. Es una cosita esa de pizzas que venden por ahí. Iba a decir un chilenismo, pero sonaría mal para los extranjeros. ¿Ya? Se dice una cochinada. El segundo es el testimonio escrito. Una evidencia legal necesita testimonio escrito. ¿Y cómo podemos comprobar que? Me dice, Mayela me dice, mira, pastor, yo tengo las facturas que compramos los ingredientes. Aquí está, mire, un saco de harina, queso allá en el mercado central, berro, ¿qué otra cosa le colocas tú?
salame y por supuesto el ingrediente secreto que no lo puedo decir porque si no ya se revela lo que es Pizatélite, ¿cierto? Entonces tiene la factura que demuestra que él comió eso. Y lo tercero son las pruebas materiales. Entonces, como ellos están aquí el día de hoy, capaz que no lavaron los platos. Y yo digo, ¿saben qué, hermano? Vámonos todos a la casa de César y vamos a encontrar el horno ahí que tiene la evidencia que se hizo la pizza. Y encontramos el horno sucio y decimos, ¿cómo la Mayela no limpia la casa? Pero no importa. Encontramos el horno sucio. Entonces ahí tenemos una evidencia legal. Usted dice, ¿pero tan así, pastor? Sí. Cuando se comete un crimen, ¿qué es lo primero que pide la policía? Que no se toque nada del lugar del crimen. Porque se altera, ¿qué cosa? La evidencia. ¿Estoy en lo correcto, Jorge, Sandra? Ustedes que trabajaron tanto tiempo en esas áreas de la ley, ¿cierto? No se puede. O sea, los carabineros llegan al lugar y acordonan el lugar para que no se altere la evidencia, porque mientras más evidencias tengan, orales, escritas o, como se dice, materiales sobre todo, ayuda a determinar un caso. ¿Qué es lo que hace Francia y lo que está pasando ahora con Nicolás Cepeda, ¿cierto? En Francia, en base a los testimonios orales y los testimonios materiales y los testimonios escritos, llegando a la conclusión que la persona es culpable de un asesinato sin la evidencia de un cuerpo. Es interesante cómo funciona la ley. Entendiendo esto, mis queridos, nosotros podemos poner un ejemplo bien sencillo y lo coloqué acá. Le voy a colocar un ejemplo que se van a reír. Si yo hubiese dicho hace 15 años atrás, Chile va a ser campeón de América 2 veces y en la final le va a ganar a Argentina, ¿qué me hubiesen dicho? Imposible, ¿cómo se le ocurre eso? Los fanáticos del fútbol dicen yo, claro que sí, podemos, pero la evidencia histórica, ¿qué dice de Chile? No. Ahora, ¿y a dónde la viste? ¿A dónde la viste? Pero en el 2015 Chile derrotó a Argentina en la final y por tanto de penales. Y curiosamente en el 2016 derrotó al mismo país dirigido por Messi, también en tandas de penales. O sea, los 2 veces seguidas de la misma forma. ¿Eso es científico o es legal? Legal. Yo me meto a Google y coloco Chile campeón de América y no sale a dónde la viste. Sino que dice 2015, 2016. Tengo evidencia oral de gente que no, yo estuve en el estadio. No, yo vi el partido por televisión. Pastor, se paralizó Chile. Parecía que esto fuera el fin del mundo. Aquí estaba la grande Plaza Italia. Se llenó con miles de personas. Miles de personas. Y ahí la Plaza Italia estaba repleta de gente. Y no de gente quemando la Plaza Italia, sino festejando que Chile, ¿qué? Había ganado la Copa América. ¿Y qué chileno no podía creerlo? Que cuando viene la segunda Copa América se repite la misma historia. Yo pienso que ese día los chilenos estábamos todos extasiados diciendo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nos estamos transformando en un país potencia. No, después volvimos a la realidad y hoy estamos fuera del mundial, ¿cierto? Pero la evidencia lo demuestra. ¿Se puede negar? ¿Qué pasaría si pasan 1000 años? 1000 años. Y de pronto Chile ya no es Chile, sino nos transformamos en una provincia de Argentina. Usted no sabe, ¿me entiendes? Las cosas que pueden ocurrir en el camino. Y los argentinos conquistan Chile y hacen toda una educación cívica y de pronto sale un muchacho que estudia historia y dice, ¿sabe que aquí había un país llamado Chile? Andate de aquí, che, que venía aquí. Sí, y ese fue mejor que nosotros en fútbol 2 veces. Y, ¿cómo se te ocurre? Cómete un pancho, dirían los argentinos. Pero no podrían negarlo si van a la historia y ven que hay una evidencia histórica. Eso es legal. Entonces, el error de muchas personas, cuando quieren hablar de la fe en Cristo, quieren demostrarlo científicamente. Y son muy pocas las cosas que se pueden demostrar científicamente. Lo que es del diario vivir no se puede demostrar científicamente. No es que la mujer encuentre el pelo en el hombro del esposo y rubio y dice, científicamente eres un adúltero. No, eso no funciona así, mis queridos. La verdad es que la mujer tendría que demostrarlo legalmente, por eso contratan detectives privados, mandar a sacar las fotos y toda la evidencia y que la besó y todo el drama para poder decir si mi esposo, ¿qué? Me está engañando con otra. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14.
¿Va conmigo ahí? ¿Sí? Espero que les sirva esta forma de observar la fe. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 14? Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó ¿a quién? A Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fíjese aquí el apóstol Pablo ocupa un término legal, lo llama falso testigo. Y si en un tribunal alguien es un falso testigo, ¿a qué se arriesga? A cárcel. Una persona que va a un tribunal y es falso testigo se arriesga a cárcel. Porque usted llega al tribunal y lo primero que le dicen, jura decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué tiene que decir la persona? Lo juro. Y después de ese juramento, la persona tiene que declarar lo que vio materialmente, lo que escuchó, lo que él observó. Aquí el apóstol Pablo dice, si Cristo nos resucitó, es en vano nuestra fe y somos falsos testigos. Y es importante la palabra aquí, testigos, porque ya de plano el apóstol Pablo está declarando que ellos eran observadores, testigos oculares, presenciales de Jesús. O sea, no es que alguien le contó. Y recuerda cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Jesús, ¿cuándo fue? Hechos capítulo 9, dice que él iba camino a Damasco. Eso lo vamos a ver después, pero grábese eso en su mente. Él iba camino a Damasco. Después decimos por qué. Entonces, si nosotros tenemos un Cristo que no resucitó, hermano, estamos perdiendo el tiempo aquí. Usted está sentado en un lugar que no tiene que sentar. Váyase a la cancha de fútbol, váyase al parque, váyase a la playa, como muchos hoy se fueron a la playa. Haga su vida. Viva, como dice Ricky Martin, la vida loca. Haga lo que quiera. ¿Para qué, hermano querido? Haga como hace el mundo, ojos que no ven, corazón que no siente. Engaña a su esposa. Engaña a su esposa, ese viejo desgraciado. Engáñelo. Total, ¿para qué? Si no hay fe en Cristo, todo es vano. Todo es vano. Vacío. Por eso el diablo ha ganado tantos corazones de jóvenes, porque los jóvenes no gastan tiempo en estudiar las evidencias de que es verdad nuestra fe. Y déjeme decirle, Cristo resucitó, y no solo resucitó, sino que viene por segunda vez. Ahora, vamos a decir algunas evidencias básicas, pero tienen que ver con lo sustancial de la historia, porque es legal. Y para entender el aspecto legal debe entender la historia. Lo primero, parece un poco burdo, pero vaya conmigo a Lucas 24. Lucas 24:1. Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice la Escritura, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Era un rito llevar especies aromáticas a los muertos y perfumarlos. Versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Para que usted entienda, la piedra removida, no estamos hablando de una piedra que pesaba 100 kilos, sino una piedra de 1 tonelada. Así que no estamos hablando de cualquier piedra. Y estas piedras eran movidas por el ejército. Y no por un hombre, sino por muchos. Era mínimo 8 o 10 personas que participaban para remover una de esas piedras. Y lo hacían con palancas. No es que era 1, 2, 3 muchachos. No, había un método para colocar la piedra en el lugar. Pero encontraron la piedra, dice, removida del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Aquí el relato bíblico deja algo sumamente claro. Primero, ¿las mujeres tenían expectativa de resurrección? La respuesta es no. Porque fueron ¿con qué? Con las especies aromáticas para hacerle la, como se dice, sagrada sepultura al muertito. O sea, ellas, por más que Jesús les declaró que iba a resucitar, tal fue el impacto de su muerte que ellas habían perdido toda esperanza.
Y cuando llegan al lugar y no encuentran el cuerpo, ¿cómo quedaron ellas? ¿Alegres o perplejas? ¿Y qué es perplejo? ¿Una actitud de asombro porque creen? No. Una actitud de asombro porque ¿qué pasó aquí? Es más, el relato de Mateo, si usted lo lee, dice que ellas estaban, ¿quién tomó el cuerpo de mi Señor? O sea, ellas estaban extrañadas y atemorizadas porque se había perdido el cuerpo. Y los varones les dicen, mujeres, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos a quién? Al que vive. En nuestro tiempo sería fácil contar esto y decir, claro, es que no tenemos la certeza. Pero para entender el concepto de la tumba vacía, nosotros tenemos que ya declarar que hay una evidencia material. ¿Qué evidencia es? Material. Y eso pertenece a la ley, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha durado esa evidencia material? Hermano querido, 2022 años. Si usted va a Jerusalén, usted va a encontrar la tumba vacía. Usted dice, ¿por qué tiene tanta relevancia? ¿Ha escuchado sobre Tutankamón? ¿Ha escuchado sobre los emperadores como Ramsés I, Ramsés II? ¿Qué hacen los egipcios en la arqueología? ¿Cuál es el objetivo de los egipcios en la arqueología? Encontrar las tumbas de los faraones. ¿Y las encuentran? Mire, por mucho tiempo se negó la existencia de Ramsés, hasta que se encontró la momia de Ramsés. Y se comprobó que la escritura es verdadera, primero, que la Biblia habla de Ramsés, y segundo, que era verdad que existió ese emperador en Egipto. Porque si algo hacían los antiguos era preservar, cuidar los lugares de ¿quiénes? De los muertos. No es como hoy en día, hermano querido. En ese tiempo era totalmente sagrado la tumba de alguien. Entonces, cuando estas mujeres llegan, la tumba ¿cómo estaba? Vacía. Entonces tenemos una evidencia material que hasta hoy en día permanece. ¿Puede decir amén a eso? Pero en segundo lugar, y esto es sumamente importante, son los soldados. ¿Por qué son importantes los soldados romanos? Mire lo que dice Mateo 27, 62. Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice la Escritura, el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, o sea, un grupo de 10 soldados a 12 soldados, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No solamente aseguraron el sepulcro, sino que la sellaron. Colocaron un sello para que no se pueda quebrantar. ¿Y ahí a quiénes colocaron? A los guardias. Usted dice, ¿y qué tiene? No tiene mucho. Porque en el Imperio Romano, si un soldado no cumplía la orden del emperador, había una sola sentencia. ¿Cuál era? La muerte. Así que le pregunto, ¿estos soldados se arriesgarían a morir por un Cristo que no era su Salvador ni su Maestro? Ellos se debían ¿a quién? Al emperador. Y por consecuencia nunca iban a arriesgar no solo su trabajo, porque el único trabajo venerable en ese tiempo era ser soldado. ¿Usted sabía eso? Para el Imperio Romano, la seguridad económica estaba en ser un soldado. Y curiosamente, el que se metía a soldado sabía que si no cumplía con el emperador, su único destino, ¿cuál era? La muerte. Y miren lo que sucede después más adelante, en el capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cuánto dinero dieron? Mucho dinero. Diciendo, decid vosotros,
Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ay, ay, ay. Que un soldado diga, lo robaron porque nos quedamos dormidos, no solo lo matan, lo rematan. No era permitido. Y mire lo que dice después el texto. Dice, versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Dice algo importante, divulgado no entre los cristianos, sino entre los judíos. O sea, los judíos hicieron correr la voz de lo que había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Los soldados llegaron, dijeron, ¿resucitó? No, señores, no digan eso. Digan que ustedes se durmieron y que los discípulos robaron el cuerpo. Pero señores, si decimos eso nos van a matar. Tranquilo, nosotros les pondremos a salvo. Y los pusieron a salvo, le dieron el dinero, se dieron la Dolce Vita. Y esto, mis queridos hermanos, es importante. Pertenece a la evidencia legal. Porque estos soldados no eran discípulos y habían visto lo que había ocurrido. ¿Puede decir amén a eso? En tercer lugar, los testigos, que tiene que ver con los testigos oculares. Mire lo que dice 1 Corintios 15:1. Y aquí nos vamos acercando a algo muy profundo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de quienes, de los apóstoles. Fíjese la cantidad de gente. Si nosotros tuviésemos un juicio y tuviesen que pasar esos 500 testigos, estarían testificando si fuesen 15 minutos por cada uno durante 7 días sin parar que ellos vieron a Jesús resucitado. Y un juicio no funciona así. Un juicio con 4 o 5 testigos, es más, hay juicios que con un testigo condenan a una persona a la cárcel porque vio que él cometió el asesinato. En este caso tenemos ¿cuántas personas? 500. 500 personas que dicen, yo lo vi resucitado. El historiador Flavio Josefo del siglo I, pagado por el Imperio Romano, no era cristiano, era un historiador del Imperio Romano, dijo lo siguiente: la resurrección de Jesucristo es tan evidente que por más que el imperio lo intente negar, es irrefutable los testigos que dan testimonio de que lo vieron. Escrito por Flavio Josefo. Cuando uno entiende eso, hermano, uno dice, la historia me declara esto. La historia me demuestra la real verdad de los testigos. Entonces, tenemos una tumba que es una evidencia material. Tenemos los testigos oculares, como los soldados que vieron la resurrección de Jesús y las mujeres que vieron a Cristo resucitado. Después tenemos una cantidad de gente que son 500 personas. Pero hay algo que a mí me llama la atención y tiene que ver justamente con los 12 apóstoles, incluido Matías, que reemplaza a Judas. O le veo que lo llaman los católicos Judas Tadeo. Es interesante que usted puede ser fanático de defender un credo, pero el fanatismo llega al punto donde ese fanatismo me puede provocar un daño, en la mayoría de los casos. Es interesante que antes de que gobierne nuestro presidente Gabriel Boric, él tenía un 68% de aprobación. Hoy está en 37% de aprobación. ¿Qué le pasó a la gente? Es que así funciona. Lo mismo con la selección chilena. Hace 3-4 años es la mejor selección de todos los tiempos. Hace 2 semanas, estos váyanse para la casa, buenos para nada.
porque es fácil ganar adeptos, y así como los ganas, los puedes, ¿qué? Perder. Imagínense un imperio que decide por ley que el cristianismo es ilegal. Roma, cuando Cristo muere, decide que el cristianismo es ilegal. Si nosotros entendiésemos en los tiempos actuales eso, tendríamos que trasladarnos a Irán. Tendríamos que trasladarnos a países islámicos de la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Un grupo de países islámicos donde es ilegal el cristianismo. Un ejemplo muy sencillo, en Irán, si a usted va manejando su auto y por casualidad se le quedó la Biblia en el auto, en el asiento del copiloto o en el tablero y lo para un policía, son 8 años de cárcel, porque le encontró una Biblia en su auto. ¿Qué le parece eso? ¿Es un riesgo grande? ¿Es lo mismo ser cristiano en Irán que en Chile? No, no es lo mismo. Es la misma fe, pero no tiene la misma trascendencia. No tiene la misma trascendencia. En Kazajistán, para que usted sepa, usted le puede predicar el evangelio a alguien que le pida predicarle. Es ilegal que usted le predique a alguien que no le pida predicarle. Entonces imagínate que tú estás parado en la calle orando, Señor, que me pida predicarle. ¿Le parece complicado? ¿Qué pasa si usted le predica a alguien que no le pide predicarle? Le denuncia y usted puede ir preso por predicar una fe que no es la fe oficial del gobierno, que es el Islam. Así que, de la misma forma que los países musulmanes, en el tiempo de los romanos, ser cristiano era ser alguien ilegal. Ilegal. Le pregunto, estos apóstoles que seguían a Jesús, ¿ellos fueron realmente fanáticos de Jesús a ciegas? ¿Sí o no? Tenemos evidencia bíblica que no. Señor, yo te seguiré y moriré por ti. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿Quién dijo eso? Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y dice que Pedro lo negó y la última negación estaba Jesús ahí, le miró a los ojos y dice que Pedro, al ver la mirada de Jesús, lloró amargamente. Ahí la palabra amargamente en el griego es gritó. Gritó de amargura. Jesús resucitó de los muertos y se aparece a los discípulos. ¿Cómo estaba Tomás? ¿Contento? Incrédulo. Y Jesús le dice, oye, Tomás, deja de ser incrédulo. Ven, mete tu dedo en el costado y quita tu incredulidad. O sea, cuando Cristo murió y uno que otro apóstol hubiese dicho, mira, esperemos los 3 días. ¿Qué dijo Tomás? ¿Para qué? Oye, no se engañen. Esto ya acabó, ya murió. Entonces, al pie de la cruz, mis queridos hermanos, ¿quién fue el único de los apóstoles que se quedó? Juan, porque era el discípulo amado y Jesús le dice, aquí tu madre y aquí tu hijo. Pero todos los demás que hicieron, se escondieron. ¿Esos son seguidores especiales? No. Se cumple el dicho, rey muerto, rey puesto. Pero ¿qué ocurre con ellos? Y esto es lo que a mí me llama la atención, mis queridos hermanos. Los discípulos como testigos, las primeras reacciones que ellos tienen ante la noticia de las mujeres, miren lo que dice Mateo 24, Lucas 24:11. Ya estamos casi terminando, quiero simplemente leer. No sé si dejé unos lentes por ahí, Adrián. Lucas 24:11. Dice, cuando las mujeres le dieron aviso, dice el versículo 10, eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué dice el versículo 11? Mas ellos les parecían, ¿qué cosa? Locura las palabras de ellas, y no las creían. Fíjese los apóstoles, hermanos queridos, cuando las mujeres les dicen, vimos a Jesús resucitado, ¿qué dijeron ellos? Amén, ¿no? Esos dijeron, ustedes están locas. Ustedes están locas. Y no era una ofensa a las mujeres, simplemente era la incredulidad de ellos. Entonces, ¿podemos decir que el cristianismo se basa en un grupo de hombres con una fe ciega en Jesús? No, la evidencia demuestra, y es legal,
que ellos lo menos que tenían eran fe. Ellos habían aceptado y asumido que su maestro ya estaba ¿qué? Muerto. Y fíjese, la historia lo dice, esto es un registro histórico con respecto a los apóstoles. Si esto es tan real de que es una fe ciega, ¿por qué entonces los discípulos fueron capaces de morir por Jesús? Mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 1. Y aquí tenemos el registro del primer apóstol que muere. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo lo mató? A espada. A espada. Le voy a leer un poco. ¿Cómo murieron? Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación de los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palancana de aceite, hirviendo durante unas horas. Santiago, llamado Justo, líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado al más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo del templo. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador, su oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir. Andrés fue crucificado en la cruz. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros, el que no creía. Lebeo Tadeo fue asesinado con flechas. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pedro fue crucificado, todos conocen, al revés. Y él dijo la siguiente frase: no soy digno de morir con mi maestro. Si la fe de estos hombres que son testigos era falsa, ¿por qué murieron por una fe que no tiene sentido? ¿Sabe, hermano amado? Esto me lleva a la conclusión a mí que lamentablemente hoy en día la gente está ciega con respecto a las evidencias. Estos hombres históricamente están puestos en la historia como mártires de una fe. Y son los, ¿cómo se diría? Los primeros mártires. La historia está llena de mártires. Hombres y mujeres que han muerto por causa de la fe cristiana. Hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo Jesús hasta hoy en día, mis queridos hermanos. Nosotros apoyábamos en oración a un misionero en Afganistán. No me acuerdo el nombre en este momento, lo tenía en memoria. Pero orábamos por este misionero siempre nosotros en Afganistán. Hasta que nos llegó la noticia que unos musulmanes se convirtieron a Cristo y asistían a su casa. Pero resulta que no se habían convertido a Cristo, sino que eran musulmanes camuflados, para que cuando él hiciese el culto se levantasen y lo matasen. Y en el culto, apenas comenzó el culto, se levantaron y lo mataron delante de su familia. Eso ocurrió hace pocos años atrás. En la India, ¿cuántos mueren por el evangelio en la India? ¿Cuántos mueren por el evangelio en los países musulmanes? ¿Cuántos mueren por el evangelio en la selva colombiana porque a los de la guerrilla no le conviene que se conviertan a Cristo? Si la fe cristiana es una fe falsa, porque hay gente dispuesta a morir de generación en generación por la fe que nosotros tenemos. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que un caso más de esto es el apóstol Pablo. Terminamos. Porque en 1 Corintios, capítulo 15, verso 8, encontramos que Pablo dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Persiguió a la iglesia. Pregunta, ¿él era un fanático de la fe o era un perseguidor? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que tanto perseguía a los cristianos que los arrastraba de los pelos para llevarlos a los tribunales. Era un celoso del judaísmo.
Pero en Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, se aparece el mismo Señor Jesús y le dice: Saulo, ¿qué tienes conmigo? Y ahí Saulo responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: te voy a enseñar cuánto tienes que padecer por mí. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. Decapitado. ¿Por qué murió? Porque él vio a Jesús. Él sabía que Cristo había resucitado. Su fe no estaba basada en un cuento de hadas. Estaba basada en un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Entonces, quiero concluir. ¿Dónde está el problema? Escúcheme. Vivimos un cristianismo gospel. ¿Qué es el cristianismo gospel? Es el cristianismo emocional. Es que no siento al Señor. ¿Ha escuchado esa frase? Yo la he escuchado mucho. ¿Y quién le dijo que Juan, quemado de aceite en una isla llamada Pasmos, sentía al Señor? Él sentía dolor. ¿Quién le dijo a usted que Juan el Bautista, encarcelado, no tuvo dudas, sino que mandó a sus mismos discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Así que este cristianismo emocional, de música hermosa, de luces oscuras, no estoy en contra, es bonito, pero ha provocado también debilidad en la profundidad de la fe. Porque si no siente, no creo. Y no funciona así. Yo creo porque la evidencia me dice que Cristo vino al mundo y resucitó de los muertos. Yo creo que existe un Dios, porque es más difícil e improbable creer en la evolución que creer en un creador. Yo creo que soy creación de Dios porque tengo en mi cuerpo algo llamado ADN. Es un libro de este porte que me enseña a mí la verdadera fe. De este porte el libro, más grueso que esta Biblia. Mi ADN. Y el científico me dice: casualidad. Yo creo que Jesús murió y resucitó porque la historia me lo dice. Y concluyo de esta forma. Si Dios me lo permite, cuando yo esté en Israel, espero ir, me voy a parar de lejos y voy a ver la calavera. Porque el monte Gólgota es un cráneo. Y he visto tantas fotos, están los dos hoyos arriba, la hoyo abajo, y se ve que tiene forma de calavera. Ahí está. Voy a caminar por la Vía Dolorosa. Y cuando pregunte allá y diga: ¿cuál es la Vía Dolorosa? No me van a decir: ¿qué Vía Dolorosa? Eso no existe. No, esa es la Vía Dolorosa. ¿Y dónde está el Jordán? Ahí está el Jordán. ¿Y dónde está el Getsemaní? Ahí está el Getsemaní. Dicen que en el Monte de los Olivos hay olivos que tienen 2000 años. Quiero estar ahí. Y cuando pise ahí, sé que por ahí caminó Jesús. Y después que haga todo el recorrido de todos los lugares que la Biblia dice que Jesús estuvo y existen, o sea, aplastante es la evidencia legal, voy a ir a ese lugar, a la tumba vacía, y voy a decir: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. No necesito sentir, porque la evidencia me dice a mí que es verdad. Usted decide. Deje de ser emocional. Deje de ser alguien que siento o no siento. Créalo. Y mientras más investigue, más se va a dar cuenta que hay evidencia aplastante de una fe verdadera. No es ciega, es real. ¿Puede decir amén? Padre, tú eres Salvador. Tú eres Redentor. Tú eres Rey. Aquí estamos un grupo de tus hijos que queremos marcar la diferencia en este Chile incrédulo. Pero no porque sea un Chile incrédulo, tú has perdido eficacia. Al contrario, somos un remanente. Somos luz, somos sal. Somos un faro en esta ciudad. Y vamos a declarar, hasta que tú nos lleves a casa,
que creemos en un Cristo que vino, que murió y que resucitó para dar perdón de pecados. Así que si en esta mañana tú tenías dudas, la única intención de mi alma ha sido sembrar en ti el deseo de estudiar las evidencias que son aplastantes de que nuestra fe es verdadera. Y aunque el mundo lo niegue, nosotros tenemos evidencia de un Cristo vivo. A ti la gloria, Padre, a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, que Él se lo merece.